Pauta de Análisis en la 100.5. 8:07 de la mañana, esto es Pauta de Análisis. La semana pasada, fue el 12, el jueves, había un punto de prensa en el cual el ex ministro y ex senador de la UDI, ex coronel, un hombre importante en la UDI, Pablo Longueira, dijo que el próximo 1 de abril iba a dar a conocer oficialmente los motivos de su regreso a la política. O sea, ¿no nos va a decir nada ahora? No, sí que nos va a decir. Yo bueno, creo que sí. Pablo Longueira, muy buenos días. Gracias por Qué estar en gusto esta tenerlo Pauta de acá, Análisis. Pablo. Muchas gracias. Ya, Estamos entonces, en marzo todavía. Ya, pero espera, ¿cómo es que vamos a volver a la política? A mí me ha tocado entrevistarlo tantas veces que me voy de la política. Pero hace como un mes había dicho algo más o menos en la misma línea, que iba a volver a la política. Pero me arrepentí en febrero. Ya, y ahora, y después se reanimó en marzo. Mira, creo que voy a volver. ¿Ya? A la UDI. Bueno, me volví a inscribir en la UDI. Sí. ¿Ya? Después que me había ido hace unos 5 años. Creo que todavía puedo contribuir a un desafío que yo considero importante para el país, que ojalá hayan 3 gobiernos seguidos de la coalición del 62%. Los países como el nuestro creo que no progresan con este nivel de alternancia que estamos. Viene un gobierno de derecha, ordena las finanzas, viene uno de izquierda y las quiebra. Y nos vamos alternando cada 4 años y así no se surge, no se progresa. Hoy día tenemos más campamentos que ayer, tenemos más pobreza que ayer, más desigualdad que ayer. Entonces, finalmente, ojalá seamos capaces de configurar una coalición que permita darle estabilidad a un gobierno que le ofrezca a la sociedad chilena un camino de progreso y de oportunidades. Ese es y creo que puedo contribuir en algo. Vamos por partes, por varias cosas. Con eso se me ocurre que lo que Pablo Longueira quisiera hacer es emular lo que fue la concertación que permitió, ¿no es cierto?, varios periodos y que significaba la llegada, el contrato cultural y político, no solo político, de distintas culturas del mundo de la izquierda y del centro. Pero hoy día quien lidera el gobierno no es un partido de centro, ni tampoco es Chile Vamos. La candidata de Chile Vamos quedó en 5º lugar. Entonces sería una coalición, asumir que es una coalición que va a tener que ser liderada por la derecha, digamos, más conservadora, no por esa centro-derecha de Chile Vamos. No, porque cuando tú construyes, Claudia, una coalición, no la lidera ningún sector. Si la concertación no fue liderada por el mundo de la izquierda ni por el mundo de la ADC. Fue un equilibrio entre el mundo de la izquierda, Partido Socialista, el PPD, con la democracia cristiana. Fue una coalición para mí por lejos la más exitosa que ha tenido el país. Tuvieron 4 gobiernos. Se queda lo mismo lo que uno diga, la realidad es la realidad. Es la única coalición en nuestra vida republicana que tuvo 4 gobiernos seguidos. Fue una coalición de izquierda que fue capaz de entender que la mejor política pública era el gran crecimiento económico y una buena distribución con equidad. Crecimiento con equidad, yo diría, sí, por situar ese muy de Lagos, ¿te fijas? Y que fue una realidad. Entonces, finalmente, si tú también vas a valor el gobierno militar con sus luces y sus sombras, bueno, fueron 17 años donde se hizo una modernización del país, se hizo una apertura, se cambió una economía cerrada a una economía abierta. Entonces, los países chicos como los nuestros, cuando tienen esta alternancia, fantástico que exista, y por cierto que hay que ganarla democráticamente, hay que tratar de tener una coalición que no esté liderada por ninguno en particular, sino que participe en todo. Creo que eso es lo que falta, darle una estructura política a todas las derechas, como se llama hoy, ¿te fijas? Y creo que en la medida que tú seas capaz de capturar eso, porque hay que tener claro algo importante para mí en política. Cuando tú tienes plebiscitos, como los hemos tenido nosotros, los plebiscitos polarizan. El plebiscito, por definición, es una elección binaria,
sí, no, rechazo, apruebo. Claro. Y las sociedades se tienen que pronunciar en dos alternativas. Sí. Así nos ocurrió a nosotros en el año 88, donde un plebiscito, si Pinochet seguía siendo presidente o no, en el retorno a la democracia, ganó el no, y esa energía fue capturada por una coalición, esa energía política que queda en ese plebiscito. Nosotros venimos saliendo de otro plebiscito, tanto más traumático a lo mejor que ese, el del 4 de septiembre. Se ganó con un 62% el rechazo y la elección presidencial siguiente estaba ganada por el 62%. Claro, bueno. ¿Te fijas? Gerardo, Entonces, el desafío hoy día es cómo Igual- tú logras conservar esa estructura política. Sí, del pero 62%. igual hay, perdona Gerardo un segundo, pero para hacer un punto, después, igual, digamos, el supuesto de que el 62% está constituido enteramente respecto de este gobierno es una discusión en curso, de si fue finalmente un rechazo brutal al primer proceso constitucional o si ese 62% constituye, ¿no es cierto?, que el 62% del país es de derechas. No, es que Ah. yo no he dicho eso. Ya. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que tener la capacidad política de construir una coalición Para para ese capturar ese 62%. Ya, para constituir Si no, de lo ya. contrario, vamos a durar 4 años. Y Y creo que no es bueno para Chile estarnos alternando cada 4 años. en los códigos con los que usted participaba en la política, ¿tiene la sensación que son los mismos de los actuales? No, yo creo que en general en el periodo nuestro hubo transitamos a la democracia con un objetivo, aquello que tuvimos en la oposición por 20 años, de crear y colaborar y construir muy buenas políticas públicas. Y hubo muchos consensos y creo que vamos a volver a vivir un momento igual. Nosotros estamos en una transición. Eso es lo que hay que entender. Cuando vienes de un plebiscito, tú transitas y estamos en una transición. No tenemos el cambio de mando que hubo ahora, no es el normal, es parte de una transición. Por eso que ha tenido este ingrediente de diferencia. ¿Por qué? Porque venimos de una transición y eso es lo que hay que entender. Entonces, si tú tienes la capacidad y el talento político que tuvieron los de la concertación para armar la concertación. Estamos hablando de una coalición que es importante porque la concertación fue fruto del mundo de la izquierda, sin el Partido Comunista, y con la DC, que fue partidaria y promovió el golpe militar. Entonces, si esa dirigencia tuvo la capacidad, con la diversidad política que tenían, infinitamente mayor que la que podemos tener los del 62%, eso es lo que hace falta. Pablo. Si tú no lo haces, bueno. En parte quizás ha respondido mi siguiente pregunta. Le iba a preguntar por el gobierno de José Antonio Kast, si tiene que actuar 100% convicción o significa lo que usted nos está argumentando, que hay que actuar más bien no 100% convicción, sino que también de manera un poco más estratégica. Porque algunos dicen, aquí llegó el momento de la batalla cultural, aquí es donde nosotros hacemos lo que siempre dijimos que había que hacer por convicciones. No me parecen excluyentes los dos caminos, ¿te fijas? Tú tienes que armonizar y entender que cuando tú ganas en la segunda vuelta, tú no puedes cometer el error que cometió Gabriel Boric. Tu programa o tu planteamiento frente a la ciudadanía es lo que tú obtuviste en la primera vuelta. ¿Estamos claros? Y no hay que confundir lo que obtienes en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta tú tienes una adhesión y una votación que no necesariamente respalda tu programa en la primera vuelta. Prestada. Que fue, claro, es prestada, es contra el otro. Yo te prefiero a ti, pero no te estoy comprando 100%. O sea, el gobierno de José Antonio Kast tiene que mirar su votación de la primera vuelta. Y ese es su base, ese es su punto base. Claro, ese es un mensaje de su electorado. Pero finalmente, el que le dio la mayoría para gobernar, que fue el error que cometió Boric. Boric, cuando gana en la primera vuelta, también gana con un... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay que entender, es muy diferente ganar en la primera vuelta con un 20 y tanto % que ganar con un 40 y tantos %. Cuando Lagos gana con Lavín 49%,
Bueno, es la misma votación que la primera y la segunda vuelta. Es muy distinto cuando tú en la primera vuelta sacas 20 y tantos, o sea, representas un cuarto tu programa de gobierno, bueno, y sacas el doble, Ya, obviamente. entonces hay que ser flexible. Pero es evidente que vas a ser flexible. Pero tiene a un Johannes ¿Verdad? Kaiser por el lado derecho que dice que va a estar muy atento, lo decía en una entrevista en CNN, muy atento de que el gobierno de José Antonio Kast no se salga, digamos, de sus promesas. Y ser flexible es transar, es negociar, para gobernar es hacerlo. Entonces, ¿cómo se mueve una gran coalición? ¿Usted incluiría a Johannes Kaiser en esta gran coalición? Por cierto, y creo, y lo dije públicamente, yo lo primero que hubiera hecho es incorporarlo al gobierno como objetivo. Pero no quiso. Porque Pero lo intentaron. no sé, Sí, sí, lo entiendo intentaron. que sí. No, pero dice que lo ningunearon porque no le dieron Bueno, nada. está bien, yo hubiera tenido una actitud muy distinta. Le habrías dado un mejor puesto. No, lo que quiera. Yo hubiera partido por él, y lo dije públicamente. Creo que era muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a entrar a gobernar, ¿ya? O mejor dicho, la izquierda siempre crece hacia la izquierda y la derecha siempre crece hacia la derecha. Es al revés. O sea, tú al final, ¿hacia dónde nació y creció el Frente Amplio? Hacia la izquierda, la Concertación. Entonces tú siempre tienes que tener control de tu De lado los bordes. hacia donde, los bordes. Entonces tu primer borde, para mí, era la derecha. Y ahí hubiera partido hasta, y lo dije públicamente, hasta lo que más hubiese Sí. alcanzado. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque al final es evidente que no vas a poder cumplir todo lo que tú dices. No conozco un gobierno, no existe un gobierno que haya cumplido 100% lo que dijo. Entonces, finalmente, esta oposición amistosa, no existen las oposiciones amistosas. O estás en la oposición o podrás ser, Ya. ponte el calificativo que quieras. Entonces vas a estar buscando permanentemente, artificiosamente, cómo distinguirte, La cómo diferencia. diferenciarte, Claro, cómo... Johannes Kaiser puede ser lo que fue Kast para Piñera. Pero Pablo Longueira, mi pregunta es la Pero siguiente. por eso que creo que lo hubieran haber incorporado y creo que hubiera Ya. sido un tremendo aporte. Que también en los días previos, la constitución del gobierno de José Antonio Kast, tú decías que era muy importante que el gobierno se hubiese constituido con una mayor presencia de los partidos políticos, no tanto independiente. Lo que vemos hoy día es un formato de un gobierno que responde mucho más a la figura del presidente Kast que a los partidos o a la diversidad de las derechas. ¿Es un error y cuáles son los riesgos que puede tener este diseño de gabinete? Personalmente, Claudia, siempre planteé, y todo esto que voy a decir lo dije públicamente, así que quiero precisar la pregunta tuya. Me pareció fantástico esta diversidad política, que era muy importante que existiera y que obviamente fue extraordinaria, pero me pareció un exceso la convocatoria de independientes. Me pareció innecesaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente tú gobiernas con partidos, ¿ya? Entonces me pareció, cualquier gobierno, o nuestro, digamos particularmente, entiendo que en el gobierno de Lagos como que casi todos eran militantes. En el mundo de la derecha no es así. Tú siempre vas a reclutar gente independiente o valiosa con competencias y que, por cierto, que no me resto a eso, muy por el contrario. Pero me pareció un exceso. ¿Te fijas? Me hubiera gustado unos 10, 12, pero no 20 y tantos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente yo dediqué mi vida a reclutar gente. Si al final lo que uno hace en política es cómo tú motivas a los jóvenes que vayan al servicio público. Entonces, cuando tú ves que llegas al gobierno y eliges pura gente del mundo privado, independiente, toda gente más inteligente que yo, como digo, sino no una crítica a ninguno de ellos, me pareció un exceso. Creo que hubiera sido... ¿Y qué ministerio hubiesen requerido unas figuras políticas pensando en los desafíos que hoy día presenta? No, yo creo que debieras haber... ¿Cancillería requerían más político, defensa? No me parece la forma de aproximarnos. Ya. Creo que podrías, siempre vas a lo mejor traer un buen economista, da lo mismo. Tú eliges 6, 7 personas que van a ser parte, que las traes por su trayectoria, si han estado en el mundo privado, perfecto, ningún problema. Me pareció innecesario, creo le hubiera dado un rol mucho más importante incluso a Republicanos, a la UDI y a Renovación, en un gabinete más estructurado, me hubiera parecido más equilibrado. ¿Ah?
Ahora, y eso de alguna forma nosotros lo Bien. vivimos en Piñera 1, de hecho Piñera nos sacó a nosotros 2 años después, porque, bueno, se le generó un problema, ¿te fijas? Porque al final en el Congreso están los partidos, y los partidos tienen que tener una buena coordinación con los gobiernos. Usted escucha a Pablo Longueira, expresidente de la UDI, conversando con Pauta de Análisis. Me quedó pendiente algo con respecto a lo de su regreso a la política. Usted dijo el anuncio, no sé si lo dijo, va a ser el 1 de abril, que no es cualquier... El 2 lo voy a hacer. El 2. El ¿Pero 2 de por qué abril. tanta Ya, expectativa? Sí, por eso. Bueno. No es una fecha al azar, si fuera el 1 de abril pensaba yo, ¿no? No, 25... es que el 2 se cumple 40 años del asesinato de Simón Llévenes, que para mí es tanto más importante que el de Jaime. De Jaime Guzmán. Perdón, y el primero, Ya. hay 3 eventos importantes y quiero ir a algunos y no me interesa. Está- O sea, los que puedan ir, y el 2 va a ser una mejor fecha y lo vamos a anunciar estos días. ¿Está dentro de sus planes disputar la presidencia de la UDI? Es lo más probable. Sí, claro. Pero voy a evaluarlo, pero obviamente que no lo descarto para lo que quiero lograr. Si lo tengo que hacer desde la presidencia de la UDI, obviamente que voy a postular, pero mi contribución va en otro sentido, ¿ya? Ya, pero probablemente necesita eso para poder usarlo, para poder Sí. aplicar, implementar lo que usted pretende en la política, ¿no? Puedo estar, Está en lo la más presidencia. probable, lo que he pensado y estoy evaluando, lo más probable es que esté un par de años, si es necesario hacerlo, si contribuyo más desde ahí a mi objetivo de que hayan Perfecto. 2 o 3 gobiernos, pero voy a ir de alcalde en 3 años más. ¿Sí? Sí, ¿Quiere postularse a alcalde? sí, O sea, ¿Por pero dónde? sería primero, por Conchalí. Bueno, usted ha tenido una cercanía... Sí, claro. o sea, sería primero presidir la UDI y luego ir del candidato a alcalde por Conchalí. Claro, y tratar de contribuir a que tengamos una gran elección municipal y de gobernación el año previo a la presidencial. Ahora, las elecciones en la UDI fueron hace poco, fueron No, son en noviembre, por eso que tengo este año para evaluar lo que para hacer estoy campaña. diciendo. Ahora, Pablo Longueira, esa, así como Gerardo te decía al comienzo, la política en la que Pablo Longueira fue muy, muy, muy relevante en las conversaciones con el mundo de la izquierda también, ya no es la misma. Y la UDI a la que vuelve Pablo Longueira tampoco es la misma. Aquí mismo en Conversaciones sin Pauta tú me decías que era una UDI que había sido absorbida por el Partido Republicano. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Llegar a resucitar a la UDI? No, es que no, porque es medio mesiánico ir a resucitar, no soy el salvador de nada, pero sí está volviendo mucha gente después que anuncié que quiero que vuelva la gente, quiero que volvamos a servir. Creo que la política en Chile se ha ido convirtiendo en un proceso permanente de una disputa por el poder y se sirven los políticos. Yo quiero volver a convocar a jóvenes para servir, ¿ya? Y por eso que hoy en Conchalí, porque la verdad es que quiero terminar mi vida pública donde yo partí, en Conchalí. Usted escucha a Pablo Longueira, expresidente de la UDI, conversando con Pauta de Análisis. Le preguntaba hace un rato sobre el tema de actuar 100% convicción o más bien de manera estratégica cuando uno está en el poder. Probablemente sabría, usted decía que podían ser un poco de las dos cosas. ¿Qué le ha parecido los primeros días de José Antonio Kast, donde ha puesto el acento en cuestiones que anunció en su campaña, como por ejemplo el plan económico o de reconstrucción nacional, y también el tema fronterizo ahora? Hoy día va a estar en el tema de frontera norte, pero a la vez ya se deslizó el tema de los indultos, y eso en el gobierno de Gabriel Boric le costó caro. ¿Usted le parece una buena idea el considerar en este momento los indultos? Mira, yo parto de la base que en general, algo los dije, los gobiernos no van a cumplir, no cumplen el 100% de las cosas que hacen, pero hay cosas que fueron finalmente muy emblemáticas para posesionarse. A mí me parece que José Antonio tiene que enfrentar el tema de los indultos, porque fue parte de lo que se planteó en la esencia de esa derecha, ¿ya? Y me parece que si eso tiene un costo o no frente a la opinión pública, tiene que zanjarlo lo antes posible. Mientras antes lo haga, mejor para mí. Por lo tanto, creo que es bueno que lo aborde. No sé la magnitud de los indultos, no estoy interiorizado en eso, pero yo creo que el eje de esta elección, siempre lo dije, se definió por 2 grandes temas de la ciudadanía: la seguridad y la economía.
¿ya? El crecimiento económico. Y creo que ahí tiene que estar el énfasis. Por eso, hablar de indultos no ensucia ese mensaje. Pero es que para ella me pregunta. También en este momento. Claro, pero también creo que hay cosas que es mejor hacerlas en los primeros días que postergarlas. Porque, mira, hay algo que es importante. La derecha está viviendo unos meses que duran poco. La luna de miel. La luna de miel. Entonces están todos estaban callados esperando recibir un llamado para ser convocados. Te fijas, como no era mi caso, y yo estaba en Campo Hielo Sur feliz, alejado de estos momentos. No lo llamaron, ¿no? No, y les dije que no me llamaran porque no iba a aceptar nada, así públicamente lo dije, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Son momentos que duran poco, hay gente que tiene mucho poder y disfruta con esto, a mí me carga el poder, entonces, mientras más lejos esté, más feliz soy. Entonces, hay que aprovechar el envión del primer tiempo. Claro, exactamente, esto se va a terminar, ¿te fijas? Entonces hay ciertas cosas que son más propias de tu mundo político, ¿te fijas? Boris sintió y pagó los costos de indultar a gente de su mundo, de su realidad política, y pagó los costos. ¿Te fijas? El problema de él fue otro, que el problema de él impulsó una constitución para la gente que votó por él en la primera vuelta, y perdió, y se acabó el gobierno. ¿Te fijas? Entonces, José Antonio, creo que esto, mientras antes lo resuelvan mejor, porque es un tema para su mundo, y para su mundo fue importante, y eso lo catapultó de alguna forma. Pero hay un punto que plantea, Pablo Longueira, hay un punto que plantea Carlos Peña en su columna ayer en El Mercurio que me parece muy relevante. Él dice, no es correcto decir que las personas que están privadas de libertad por haber cumplido su deber, o sea, porque aquí finalmente estamos hablando de que el contexto era el estallido social, pero finalmente los tribunales de justicia determinaron que acá habían delitos, o sea que cumplir el deber era mantener el orden, pero no saltarse, ¿no es cierto?, las reglas de legitimidad del uso de la fuerza o pretender que el orden de mantenerse a toda costa es lo que plantea. Entonces es interesante porque acá también tiene que ver con lo que dictaminó la justicia. No, que yo no conozco ningún presidente que indulte a alguien que no ha cometido un delito. Es que antiguamente eran muchos más casos que tenían que ver con... No, pero ¿a quién indulta un presidente? Es que la columna me pareció, está bien, la comparto, pero ¿a quién indulta un presidente? Normalmente se indultaba a personas mayores, personas de enfermedades terminales. Pero cometieron un delito. Claro. Sí, pero por esa razón. Entonces me pareció, bueno, pero él lo ofreció a la ciudadanía y él verá cómo cumple. El indulto, por definición, porque me pareció interesante la columna de Peña, algunas no, pero la de ayer sí. Pero finalmente, por definición, cuando el presidente indulta a una persona que ha cometido un delito. ¿Te fijas? Entonces, bueno, Boris estimó que tenía que indultar a personas que habían cometido delitos. Sí, y se lo criticó desde la derecha muchísimo por eso. Y ahora la izquierda va a criticar lo que hizo caso. Así es. Y así... Claro, y así es simple. Y así se va, así claro. se camina. Pero sí. Así es. Claro, y perdona, y si no es popular, pagarán los costos. Pero hay cosas que tienen que honrar la palabra. Hay otras que a lo mejor... No estaba en el programa de gobierno. No, pues lo más probable es que no, pero sí se dijo. Bien. Pablo Longueira, agradecido de su visita entonces tenemos de Pauta. Tenemos entonces precandidato a alcalde y presidente y precandidato a la UDI. Claro, puede que termine solo siendo pre. Ya lo veremos. Es que mi objetivo es ser general. Esta cuestión de haber quedado como coronel. Como coronel. ¿No le gustó? Claro, coronel? hay que aumentar. Muchos años, te fijas. Entonces Nunca subió de rango. Claro, es que me quiero aplicar. La jineta. Oye, ¿cómo se llama esta ley que se subían en la ley Canesa? ¿No? Había una ley que se subía de rango. Claro, entonces, claro, esta cosa de ser coronel no me gusta. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. 8:39 de la mañana, Pablo Longueira conversando en esta pauta de análisis.